Hola, te saluda la pastora Diana con el amor del Señor y te da la bienvenida a esta programación que hemos titulado Nuevo Profética. Y bueno, estamos para ver la segunda parte importante de este estudio maravilloso que estamos dando sobre Mateo capítulo 24 y la profecía que Jesús dejó establecida sobre esta tierra. Y hemos estado viendo la introducción a esta profecía y hoy vamos a ver el cumplimiento de la primera parte de la profecía, que fue en el año 70 después de Cristo. ¿Eran ciertas las palabras que dijo Jesús? Bueno, ellas pudieron haberse cumplido en el año 70 después de Cristo, porque Jesús hizo su declaración alrededor del año 30 después de Cristo. Históricamente, ¿pasó algo de esto? Sí. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, tal como el Señor lo dijo. Dentro de los 40 años después que Jesús declaró el juicio, 20.000 soldados romanos bajo el comandante general Titus rodearon la ciudad y cortaron toda provisión de alimento por 4 meses para que el pueblo sufriera el hambre. Entonces los soldados vinieron dentro de la ciudad y sin misericordia mataron más de 1 millón de judíos. Los soldados prendieron fuego al templo y llevaron a 97.000 judíos como cautivos. En ese tiempo la población judía fue asesinada sin discriminación. Historiadores tienen un buen número de documentos de este periodo de tiempo que nos da la información acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén. Por consiguiente, la mayoría de nuestra información viene de un historiador judío llamado Josefus, Flavio Josefus, que no era cristiano, que fue empleado por el gobierno romano durante ese tiempo para observar y grabar lo que realmente pasó concerniente a la guerra y a la destrucción de Jerusalén. Josefus escribió muchas cosas, incluyendo lo siguiente: cuando ellos, los soldados romanos, vinieron a las casas para saquearlas, ellos encontraron en ellas familias enteras de hombres muertos. Esa es como una muerte de hambre. Ellos entonces se pararon horrorizados de esa señal y salieron sin tocar nada. Pero aunque ellos tuvieron esa conmiseración por dicha destrucción en esa manera, todavía no tuvieron la misma misericordia por los que estaban todavía vivos, sino que corrieron a todos hasta alcanzar y obstruyeron las mismas líneas con sus cuerpos muertos e hicieron correr la sangre por toda la ciudad hasta que una declaración interna que el fuego de muchas de las casas fue apagado con la sangre de estos hombres. Es digno leer toda la escritura de Josefo acerca de la caída de Jerusalén. Lo que es asombroso de ellos es cómo claramente, algunas veces, palabra por palabra, ellos llenaron la profecía que Jesús habló en Mateo 23 y 24. La escritura de Josefo está disponible en la mayoría de las tiendas de libros cristianos o librerías y puede ser accesible libremente sobre muchos sitios de internet. Vemos una connotación de Eusebio. Dice: todo esto ocurrió de esta manera en el segundo año del reino de Vespasiano, en el 70 después de Cristo, de acuerdo con las predicciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto fue la mayoría puntualmente cumplido para después que el templo fue quemado. Titus, el general romano, Titus era hijo del emperador Vespasiano y ordenó a los mismos fundadores de esto, fueron desenterrados, después del cual el lugar donde estaban parados fue plagado por Turnus Rufus. Esta generación de hombres ahora viviendo no pasaron hasta que todas estas cosas tuvieran que pasar. Esa generación no pasó hasta que todo lo que el Señor dijo se cumpliera. En el contexto del Mateo 24 vamos a ver la destrucción de Jerusalén y el templo más completamente después, pero estamos viendo el contexto del comienzo del capítulo 24. Sabemos que en los manuscritos griegos originales del Nuevo Testamento no hay capítulos cortados. Mateo 23 fluye inmediatamente dentro de Mateo 24 sin interrupción.
Mateo 24, el 1 al 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Después de repetir que el templo sería completamente demolido, Jesús caminó desde el templo y los discípulos lo siguieron. Entonces el próximo versículo empieza diciendo, cuando él se sentó sobre el monte de los olivos, en Mateo 24:3. ¿Dónde está el monte de los olivos? En el valle justo fuera del monte del templo, en Jerusalén. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos, ellos estaban mirando hacia el templo de donde ellos habían venido. Ponte los zapatos ahora de esos discípulos. Si hubieras estado allí sentado con Jesús, ¿qué le hubieras preguntado? Sobre la primera fila de la mente de los discípulos fue el juicio que Jesús había decretado proféticamente sobre Jerusalén y sobre el templo. Entonces los discípulos inmediatamente preguntaron, ¿cuándo serán todas estas cosas? Ellos estaban preguntando acerca del final del mundo. Por consiguiente, no es hasta la tercera pregunta que ellos preguntaron a Jesús acerca del fin. La razón por la que ellos preguntaron acerca del fin, al mismo tiempo que preguntaron acerca del templo que iba a ser destruido, es porque en sus mentes judías lo que Jesús había predicho fue catastrófico. Que ellos debían haberse preguntado si esto sería el fin del mundo, porque era una cosa tan terrible lo que Jesús estaba profetizando, que ellos inmediatamente pensaban que esto ya sería el fin del mundo, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo seguiría la vida sin esto? ¿Cuándo ocurriría esto? Vamos a examinar la respuesta de nuestro Señor para la segunda y la tercera pregunta después. Aquí necesitamos darnos cuenta que la primera pregunta de los discípulos fue ¿cuándo serán estas cosas? Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. O sea que los discípulos inquirieron primero acerca del tiempo y de la destrucción del templo, que fue lo más que los impactó de las palabras de Jesús. Ahora, cuando estudiamos la respuesta del Señor, mantengamos en mente su cuadro de tiempo. Jesús dijo que Jerusalén y el templo serían destruidos dentro de una generación. Él repitió ese recuadro de tiempo en Mateo 24:34, diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿No es cierto? ¿Podemos aceptar estas palabras de Jesús literalmente? Sí. La enseñanza futurista ve todos los eventos de los cuales Jesús profetizó en Mateo 24, pasando no por el año 70, sino acerca de 2000 años después en nuestro futuro. Por consiguiente, ellos no pueden aceptar el recuadro de tiempo de esa generación en la cual Jesús declaró en dos pasajes separados, Mateo 23:36 y Mateo 24:34. Algunos maestros futuristas explican su posición redefiniendo la palabra generación al significado raza, y por lo tanto ellos pueden decir que la raza de gente judía no pasará antes del fin del mundo. Otros claman que la generación acerca de la cual Jesús estaba hablando fue la generación que vería todo lo que de los eventos finales listados en Mateo 24 del verso 3 al 33. Esa generación no pasaría hasta el retorno de Jesús. Creemos que Jesús sabía exactamente lo que estaba hablando. Todo lo profetizado entre Mateo 23:36 y Mateo 24:34 tomó lugar exactamente como Jesús lo declaró durante la generación que estuvo viva cuando Jesús declaró aquellas palabras. Esto es lo que vamos a explicar en los siguientes estudios. Vamos a ver, a probar la declaración falsa. Si decimos que toda la nación judía fue destruida, toda en menos de una generación más tarde a causa de estos sufrimientos que se infligieron a Jesús. Usted sabe que el juicio de Dios a todo lo que Jesús sufrió, aunque Él venía para tomar una cruz y sufrir por nosotros,
sus hijos, sus siervos. Sin embargo, aquella generación que mandó a matar a Jesús fue juzgada por Dios. Y el juicio fue muy tremendo. ¿Cuándo fue esto? Creo 42 años desde el tiempo cuando ellos crucificaron a Jesús a la destrucción de Jerusalén. Jesús dio su respuesta a la primera pregunta de Mateo 24, 4 a 28. No hemos elegido al azar estos versos como los versos en los que Jesús responde a los discípulos a la primera pregunta. Cuando lo procesamos vamos a mostrar los espacios claros dados dentro del contexto de Mateo 24. También vamos a examinar luego Lucas 21 y Marcos 13, que fue también escrito acerca del discurso de los olivos, pero no dejamos ninguna duda que la primera pregunta está siendo contestada en estos versículos. Ahora, vamos a examinar versículo por versículo la respuesta de nuestro Señor a la pregunta concerniente cuándo Jerusalén y el templo serían destruidos. En Mateo 24, 4 y 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los cristianos que han escuchado solo la visión futurista, un poco antes del final del mundo, ellos están mirando por algún líder malvado o varios líderes empezar a clamar que son el Cristo. Ese es el primer error que necesitamos corregir. Jesús estuvo respondiendo a la pregunta con relación a cuando Jerusalén y el templo serían destruidos. Ese evento pasó en el año 70 después de Cristo, dentro de los 40 años del tiempo en el cual Jesús lo profetizó. Jesús les dijo a sus discípulos que pronto mucha gente vendría clamando ser el Cristo. Para que las palabras de Jesús sean cumplidas, aquellos impostores tendrían que haber venido en el primer siglo. ¿Pasó esto históricamente? Sí. Después de la muerte de Jesús, muchos líderes se levantaron capturando el corazón de la gente judía. Eso puede verse muy difícil para nosotros entenderlo hoy, pero necesitamos mantener en mente la cultura que había en esos días, ¿no es cierto? El pueblo judío estaba desesperadamente buscando al Mesías. Entonces, alguien que los hiciera libre de la dominación romana, que estaban sufriendo tremendamente esos judíos. Su esperanza y mucho de su sistema religioso eran basados sobre la venida del Mesías. Cuando Jesús muere, muchos de sus seguidores se volvieron hacia atrás creyendo que él no era el Mesías. Otros líderes rápidamente entonces se levantaron dirigiendo a grandes cantidades de seguidores diciendo que ellos eran el Mesías enviado por Dios. Entonces esto se cumplió en esos días. Luego dice en Mateo 24, 6 al 7, dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Aproximadamente hace 2000 años, cuando Jesús se sentó sobre el monte de los Olivos, profetizó la llegada de guerras. Interesantemente, no había señales de guerra ni rumores de guerra cuando Jesús profetizó estas palabras. El poder de Roma parecía estar muy estable, fuerte, irresistible y permanente. Históricamente, el periodo fue referido a como paz romana, eso es paz en Roma. Por supuesto, los enemigos de Roma no habían hablado del tiempo de gracia, pero Roma definitivamente estaba establecida en esa región del mundo. Fue en ese tiempo que Jesús profetizó la venida de guerras y rumores de guerra. ¿La profecía de Jesús se hace realidad dentro de esa generación? Sí, en efecto, las guerras empezaron a aparecer sobre el imperio. Los judíos vivieron en constante temor, con 50.000 judías siendo esclavos en Seleucia, 20.000 en Cesarea. Entonces, en el 66 después de Cristo, 50.000 judíos fueron asesinados en Alejandría. Dentro de un periodo de 18 meses, 4 emperadores en Roma fueron violentamente asesinados. La guerra civil estalló en la ciudad de Roma. Fue un tiempo de gran tumulto.
y había constantes rumores de nuevas rebeliones. Todas las palabras de Jesús se cumplieron en esos años. Mateo 24:7 dice, en varios lugares habrá hambres. En Hechos 11 hemos leído acerca de la gran hambre. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11:28. Esa hambre fue tan severa en la región de Judá que podemos leer en 2 lugares del Nuevo Testamento donde cristianos pidieron ofrenda para reunir dinero para creyentes que estaban sufriendo de hambre. Hechos 11:29 al 30 y 1 Corintios 16:1 al 3. Te encargo que tú lo leas en tu Biblia, para nosotros no es posible leer tantos versículos. Entonces, por último, quiero leer lo que el historiador Josefo escribió acerca de esta devastación en ese periodo. Pero el hambre era demasiado duro para todas las otras pasiones y es destructivo para nada, tanto como a la modestia. Hasta tal punto que a los niños se les tira el bocado que sus padres estaban comiendo de su boca, y lo que es aún más a ser envidiado, lo mismo ocurrió con la madre y sus hijos. Y cuando los que estaban más queridos fueron muriendo en sus manos, que no se avergüenza de tener de ellos la última baja que podría preservar su vida. Sin embargo, la sedición en todas partes llegó en ellos inmediatamente y arrebatado lo que ellos habían recibido de otras personas, para cuando se siembre en cualquier casa cerrada, eso fue para ellos una señal de que el pueblo se había metido en algo de comida, con lo cual rompían las puertas y corrieron para tomar las piezas de lo que ellos estaban comiendo hasta sacarlas de sus gargantas. Y esto por la fuerza. Los hombres viejos que esperaban su comida eran golpeados, y si las mujeres escondían lo que tenían dentro de sus manos, sus cabellos eran cortados por hacerlo. No había allí ninguna misericordia mostrada, tanto que las personas de edad como los infantes, pero ellos levantaron los niños del suelo como colgados en las migras que habían tomado y los tiraban sobre el piso. Estas son las palabras que en un idioma, en un español bastante antiguo, fueron expresadas por este historiador Josefo. En otras historias dice que aún los niños se los comían los padres, porque el hambre era terrible, terrible, terrible. Fue gente, muchísima gente que moría de hambre, y los niños también. Así que esto fue una tribulación como nunca antes se había visto y como nunca más se verá en Jerusalén. Dios te bendiga, y en la próxima seguimos.